iniciar, vamos a iniciar el tema del día de hoy, de esta noche. Y lo he titulado Grandes Respuestas de Dios. Dios tiene grandes respuestas, asombrosas respuestas para nuestra vida. Muchas ocasiones hemos caído en la trampa de pensar que somos las peores personas en la faz de la tierra y que nadie comete tantos errores como nosotros. Así, hazlo personal. Muchas veces tú has pensado que eres la persona más terrible que ha pisado la faz de la tierra, que no hay nadie como tú, así de pecador. Y muchos de nosotros así lo pensamos. Yo lo he hecho mío ese comentario porque sé de dónde el Señor me rescató, de dónde Dios me trajo, de ese mundo de tinieblas, de ese pecado, de esa condición de oscuridad, a su luz admirable. Yo lo sé y sé de antemano hasta qué nivel estaba yo en cuanto a mi pecaminosidad. Pero Romanos 3:23 es muy claro. Nos dice que todos hemos pecado. Y la palabra todos es una palabra absoluta que no admite parcialidades. A la palabra de Dios decir todos es porque nadie se ha escapado de esta condición. Obvio, excepto nuestro Señor Jesucristo, que fue concebido de una manera diferente. Recuerden que Él, dentro de su concepción, no hubo la situación de la simiente del varón. Él fue concebido por el poder del Espíritu Santo y por lo tanto Él es el único que está excluido de esta situación de pecado. Entonces, Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos privados de su excelencia, de su gloria, y por lo tanto nosotros vemos como la ley del pecado que se estableció después de el pecado de Adán y Eva, de la desobediencia propiamente de Adán y Eva, pues establece esa ley de pecado. Luego entonces todo hombre, toda mujer, todo niño que haya nacido e incluso que vaya a nacer, tiene un grave problema con el pecado. Se aplica esa ley. Y podrás decirme, pastor, pero yo no conozco esa ley, yo no la entiendo, yo nunca había escuchado de la ley del pecado, por lo tanto, esa ley no aplica a mi vida porque no la sé, no la conozco, no la acepto. Déjame decirte que toda ley ejerce su función y su condición en todo ser humano, se crea o no, se acepte o no esa ley, se entienda o no esa ley, se aplica a final de cuentas. Pero la buena noticia que tú y yo tenemos, y que es la noticia que podemos transmitir a los demás, es que Dios nos ha dado una respuesta a nuestro problema, a nuestro pecado, en la vida de nuestro Señor Jesucristo. En la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús, allí Dios el Padre dio toda la respuesta completa a nuestra condición de estar bajo la ley del pecado. En ese sentido, nosotros venimos a un nacimiento espiritual y por lo tanto, como nuevas criaturas, ya la ley de pecado no opera en nosotros porque hay una ley mayor que la ley del pecado. Ahora nosotros vivimos en la gracia de Jesucristo. La gracia de Jesucristo tiene mayor poder que la ley del pecado. Por lo tanto, tú y yo ahora somos libres. Fíjense bien, cuando Lutero encontró esta respuesta a través de leer la palabra de Dios, de escudriñar la palabra de Dios, allá por los años de 1513, 14, años más tarde, específicamente en el año de 1517, pues Lutero comenzó la reforma que ahora conocemos nosotros, en la que ahora estamos nosotros adheridos a la reforma evangélica. Por lo tanto, él empieza esa reforma a través de las 95 tesis que pega en la puerta de la iglesia de Notre Dame, y de ahí en adelante se establece una reforma doctrinal que ha traído en consecuencia la verdad de Dios a nuestras vidas. A partir de esa reforma,
es que nosotros podemos tener la palabra de Dios en nuestras manos. Se empieza con la traducción de la Biblia de los originales, primero al alemán, ¿verdad? Y posteriormente al inglés, y de allí a una cantidad increíble de idiomas. Y ahora tú y yo tenemos la bendición de tener en la mano esa bendita palabra. Siglos más tarde, 2 siglos más tarde, un hombre llamado Wesley, apellidado Wesley, entendió esa respuesta por allá del año de 1738. Y dice que su corazón estaba extrañamente ardiente cuando entendió propiamente la respuesta de la justicia de Dios. Y las semillas del avivamiento dieron inicio y empezó un avivamiento a nivel prácticamente internacional de lo que es ahora el evangelismo. Esa doctrina sana del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, en cada uno de estos casos, la vida de estas personas fueron radicalmente transformadas al entender la justicia de Dios. Y quiero decirles que en el momento en que tú y yo o cualquier otra persona llega a entender correctamente esta expresión, nuestras vidas cambian, radicalmente cambia. La mía en particular cambió sin duda. Cuando yo entendí la justicia divina, la justicia de Dios, yo le di gracias a Dios. Ese día caí de rodillas entendiendo esa expresión y mi corazón ardió. Y yo lo único que pude decirle, Señor, gracias. Entiendo tu justicia y también tu gracia, que ahora se aplica a mi vida, y con esa condición Dios me dio una gran respuesta del por qué, siendo yo un gran pecador, Dios tuvo misericordia de mí y Dios me perdonó de todos esos pecados que cometí y que sigo cometiendo de repente, y que para la gloria de Dios ahora me trae a una condición diferente. Estoy seguro, 100% seguro, mis amados hermanos, que a ustedes les pasó lo mismo, que ustedes han venido a ser transformados por el poder de la verdad de Dios, de la justicia divina, de la gracia de nuestro Señor Jesucristo operando en nuestras vidas. Tú y yo hemos dejado de hacer muchas cosas que nos dañaban y que provocaban daño a las personas a nuestro alrededor. ¿Seguimos cambiando? Sí. ¿Seguimos en ese proceso? Correcto. De alguna manera, si ahorita nos prueban, ¿verdad? Pues todavía sabemos feo. Estamos en el proceso, todavía no somos producto terminado. Todavía no tenemos la perfección a la que Dios nos ha llamado, pero también Dios nos da otra gran respuesta. Y la palabra nos enseña y nos dice que Dios se va y se ha asegurado que todo lo que nos falte para llegar a ser perfectos cuando seamos llamados a su presencia, Él lo va a completar. Él va a poner lo que nos haga falta, mis amados hermanos, y de esa manera Él se va a presentar a cada uno de nosotros perfectos, sin arrugas, sin manchas, sin ningún problema de pecaminosidad. Pero eso ya será cuando seamos llamados a su presencia. Ahorita todavía seguimos batallando de repente, ¿verdad? Pero bueno, lo mejor y lo glorioso, que otra de las respuestas que Dios nos da es su paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que viene a llenar nuestra vida, nuestra existencia, aún en medio de la problemática que estamos viviendo, aún en medio de nuestros errores, aún en medio de nuestros pecados, aún en medio de nuestras fallas, porque seguimos fallando, mis amados. De repente nos equivocamos otra vez. Gracias, perdón. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo Dios nos da la respuesta acerca de su paz. Y vamos a leer el Salmo número 85, del versículo 8 al 13. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos. ¿Quién es santo en esta noche? ¿Quién es santo de los que estamos aquí? Levanta tus manos. Tú has sido justificado por la sangre de Cristo y Dios te mira santo. Eso ya lo tenemos que tener bien claro aquí. Recuerden que para Dios los santos no son los muertos a los que de alguna o de otra manera se les atribuye
algún milagro o alguna situación y se les canoniza y después se les beatifica, o primero se les beatifica, después se les canoniza y por último se les santifica. No, no son los que les ponen aquí su ruedita, ¿verdad? Y con su carita así de yo no fui y ahí están quietecitos. Esos no son los santos para Dios. Los santos para Dios somos tú y yo. Tú y yo que hemos creído en Jesucristo y que hemos venido a la justificación por la sangre de Cristo. Amén. ¿Erramos? Sí, sí, todavía. Seguimos en este estuche físico. De repente pecamos, sí. Pero Dios en su amor y en su misericordia nos está llevando cada día a ser transformados para dejar atrás todo ese pecado. Y poco a poco lo vamos dejando. Entonces, sigo con la lectura. Dice, vuelvo a repetir, escucharé lo que hablará Jehová Dios, porque hablará paz a su pueblo y a sus santos, para que no se vuelvan a la locura. Ciertamente cercana está su salvación a los que le temen, para que habite la gloria en nuestra tierra. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. La verdad brotará de la tierra y la justicia mirará desde los cielos. Jehová dará también el bien y nuestra tierra dará su fruto. La justicia irá delante de él y sus pasos nos pondrán por camino. Amén. Fíjense lo que dice aquí la palabra de Dios. Voy a citar a la hermana Joyce Meyer, una pastora que escribe bastante. Dios le ha dado esa bendición, ese don. Y dice Joyce Meyer, crecí en un ambiente de conflictos. Y eso fue todo lo que conocí. A lo mejor te identificas con ella, ¿eh? Tuve que aprender por completo una nueva forma de vivir. Ahora soy adicta a la paz. Tan pronto como mi paz desaparece, me pregunto cómo la perdí y comienzo a buscar la manera de recuperarla. Posiblemente tú ya estés hasta ese nivel, en donde tu adicción a la paz que viene de lo alto, esa paz que solamente Dios puede dar a nuestras vidas, cuando de repente pierdes esa paz por alguna situación, por alguna rencilla que pudiste tener con alguien, con la gente que está a tu alrededor, alguna disputa, alguna pelea, y pierdes esa paz, pierdes la paz porque a lo mejor no llegó el dinero que esperabas, no te pagaron a tiempo y se pierde la paz y empiezas a tronarte los dedos y chino, ¿ahora qué voy a hacer? O a lo mejor perdiste la paz cuando lo que tú pretendías hacer no se llevó a cabo, porque a lo mejor el Señor cerró las puertas para que no te metieras en problemas mayores, pero eso te provoca a ti perder la paz. A lo mejor perdiste la paz cuando te dieron una noticia que no esperabas, pero muchas veces tú y yo, tan adictos que ya somos a la paz de Dios, porque ahora ya lo hemos vivido, ya lo hemos experimentado, pues empezamos rápidamente a buscar la manera de recuperarla. ¿Y cuál es la mejor manera de recuperar la paz? Yendo a los brazos de papá. Hacer un momento de espacio, de tiempo, relajados, para poder entablar esa relación con Dios, esa comunicación directa con Dios y decirle, Señor, tú sabes lo que estoy pasando, ayúdame, necesito tu paz, necesito sentir nuevamente el regocijo de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Necesito la paz, Señor. ¿Y qué dice nuestro Señor? Mi paz les dejo, mi paz les doy. No como el mundo la da, sino como solamente yo la puedo dar. Y esa es a la manera en que recuperamos la paz, estableciendo nuevamente esa coinonía con el Señor. Muchas veces, desgraciadamente, hay gente que cuando no tiene este conocimiento, cuando pierde la paz por cualquier motivo, lo primero que hace es disociarse de Dios y le deja de hablar, como humanamente hacemos, ¿no? Le aplicamos la ley de hielo, pensando que Él es el que va a sufrir por lo que nos hizo, pensando que lo que nos hizo, o sea, lo que nos está sucediendo, es por su culpa. Y muchas ocasiones, pues nosotros tenemos que ser conscientes, claros, concisos, en que hay muchas cosas que nosotros estamos pagando
por las malas decisiones que tuvimos o que tomamos en algún momento. Y vienen a ser la respuesta a lo que tú y yo hicimos. Por lo tanto, no tiene la culpa Dios. Nuestra mala inclinación es la que nos lleva a cometer una serie de pecados y eso trae consecuencias. Y entonces le aplicamos la ley de hielo a Dios y ya no buscamos su paz, pensando que nosotros vamos a resolver las cosas a nuestra manera. Y gran decepción, mis amados, entre más lejos estés tú de Dios, entre más tú le apliques la ley del hielo a Dios, tus problemas van a ser mayores, porque no vas a tener la guianza divina, no vas a tener paz en tu corazón y por lo tanto vas a cometer todavía más errores y vas a volver a tener que pagar las consecuencias. Entonces lo que tú y yo tenemos que hacer es correr a los brazos de papá y decirle, Señor, primero trae paz a mi corazón. Ese es el primer escalón que tenemos que aprender a subir para posteriormente salir adelante de la problemática que podamos tener, de la condición por difícil que podamos tener. Cuando tú tienes paz en tu corazón, tu raciocinio empieza a actuar, tu razón entra en acción y empiezas a ver lo que Dios te está diciendo. Empiezas a ver su guianza, empiezas a ver la salida, empiezas a ver el amor de Dios trabajando para tu vida, empiezas a ver cómo el poder de Dios se manifiesta y todo eso porque hay paz en tu corazón. Si no hay paz, hay disturbio, hay problema, hay desorden. Y eso es lo que ya tú y yo no podemos permitirnos. Dice el versículo 8, Dios ha prometido paz para su pueblo. Tú y yo somos su pueblo, para sus santos, mis amados hermanos. Entonces, fíjense bien, esto no necesariamente significa una paz externa, porque hay presiones, hay dificultades, hay pruebas, hay batallas. De hecho, las ocupaciones pues no desaparecen. Tú y yo tenemos los afanes del día a día. Pero en todo esto, en todo eso, Dios ha prometido darte su paz. Y esta paz viene de escuchar lo que Dios, nuestro Señor, dice para nosotros. La paz, por lo tanto, está estrechamente relacionada con la justicia divina. De hecho, el salmista dice en el versículo 10, se besarán la paz y la justicia. Cuando tú y yo tenemos paz en nuestro corazón, buscamos hacer lo justo, lo correcto, porque tú y yo hemos sido llamados a eso. Y Dios nos está entrenando a través de su bendita palabra y a través de la guianza del Espíritu Santo a ser justos, a tener una balanza correcta, equilibrada. Y de esa manera provocamos paz a los demás. Si tú aplicas justicia a los demás, tú también eres partícipe de la paz que Dios quiere traer a esa persona. Entonces, de la misma manera que el amor y la verdad van juntos, hace algunos devocionales lo estudiamos, la verdad y el amor siempre van a ir juntos. Pues así también lo hacen la justicia y la paz. La paz viene de vivir en una relación correcta con Dios. Y aquí podemos citar Romanos 5:1, que claramente dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, justificación, que es la justicia divina, y tenemos paz para con Dios. Y vienen unidos en ese mismo versículo. Léanlo, por favor, Romanos 5:1. Apréndanselo de memoria, declárenlo constantemente. Y esto va a traer ese avivamiento en su corazón, porque vamos a llegar a la comprensión total de que la justicia divina es lo mejor que puede pasar en nuestras vidas. Pero Dios es justo, esa es la justicia. Y si tú te sales de la balanza, pues obviamente Dios, por su amor que tiene por ti, te va a corregir, te va a volver a jalar, te va a poner en una condición de corrección, por amor. Es como cuando tú a tus hijos les tienes que poner un correctivo. Si tú no aplicas un correctivo a la vida de tu hijo es porque no lo amas. Porque a final de cuentas ese hijo se va a volver rebelde, desordenado y va a sufrir las consecuencias de esa rebeldía, de ese desorden,
Pero cuando tú amas a tu hijo, y ahorita se lo estoy diciendo a las madres, a los padres que tienen hijos de alguna manera jóvenes o pequeños, si tú no aplicas en un momento dado la vara de corrección, tu hijo se te va a salir del carril y al rato dice la palabra de Dios que es tremenda presión para el corazón de una madre un hijo descarriado. Trae dolor, trae sufrimiento. Y los que somos padres de hijos mayores ya nos damos cuenta de esa verdad. Cuando tu hijo se te salió del carril, cuando empieza a hacer cosas equivocadas y empieza el dolor en tu corazón. Y quisieras retomarlo, ¿verdad? Y jalarlo y meterlo en rienda, en orden. Pero ya creció, ya se hace moralmente responsable de sus actos, pero tú no le diste la corrección en su momento. Y hay un dicho, ¿verdad? Que árbol que nace torcido, jamás su rama endereza, pero en Cristo Jesús nosotros tenemos la oportunidad de primero ser nosotros diferentes, cambiar nosotros, para que después los que están a nuestro alrededor, nuestros hijos que se torcieron en algún momento por falta de corrección, regresen al camino y tengan el deseo de conocer al Dios de la victoria, al Dios que trae paz y justicia a nuestra vida. Amén. Entonces, fíjense bien que hay que entonces agradecerle a Dios por el haber hecho posible que tú y yo ahora caminemos en una relación correcta con Él, por la justificación que nos da la fe en Cristo Jesús. Y lo mejor de todo, darle gracias a Dios porque ahora tú y yo podemos y debemos estar disfrutando de la paz que trae esa correcta relación con Dios. Y es por eso que tú y yo tenemos que estar alegres, felices todo el tiempo. Nuestra vida tiene que ser una vida de sonrisa, mis amados hermanos, de alegría verdadera, de celebración constante, porque la paz de Dios inunda nuestra vida, porque la justicia de Dios se refleja en nuestra vida. Y por eso enarbolamos el estandarte de Jehová, Sidkenu, la justicia de Dios para nosotros. Amén. Y la paz del Señor para todos ustedes y nosotros. Amén. Bueno, esto nos tiene que llevar pues a otra de las respuestas que Dios da, que es el regalo que recibimos. Tú y yo hemos recibido un gran regalo, el regalo más maravilloso que pudimos haber recibido en cualquier momento de nuestra vida. El Señor nos da una gran respuesta a nuestra vida a través de ese bendito regalo, de ese glorioso regalo que el Señor nos dio. ¿Y cuál es ese regalo? Pues vamos a ver. Vamos a leer del libro de los Romanos, de la carta a los Romanos, capítulo 3, del versículo 9 al 31. Y vamos a ver aquí qué es lo que dice el Señor. Pablo sigue haciendo una serie de cuestionamientos en referencia a que si los judíos o los gentiles son mejores unos que otros, si los de la circuncisión son mejores que los incircuncisos. Y pregunta, dice el versículo 9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de aspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, ahí está la gloria de Dios, ahí está el regalo. Dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios,
testificada por la ley misma y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que por la fe confirmamos la ley. Amén. Bueno, pues vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios ahí. Tú y yo deseamos la paz. Deseamos estar en una relación correcta con Dios, esa relación vertical entre Dios y nosotros. Pero también deseamos tener una relación correcta horizontal entre nosotros y las personas que nos rodean. Pero, ¿cómo es posible que o cómo se dio la condición de que tú y yo recibiéramos la justicia de parte de Dios? Esa justicia que Dios trae a nuestras vidas. Bueno, pues Pablo continúa argumentando que nadie es justo por sí mismo. De hecho, hace una declaración muy completa, ¿verdad? En una versión que se llama El Mensaje, dice en el versículo 10, no hay nadie que viva bien, ni siquiera uno. Y es lo que vemos en este mundo, que prácticamente, realmente no hay nadie que viva bien. Aun cuando tengan muchísimo dinero, la gente sigue teniendo problemas, a final de cuentas. Dice el versículo 12, todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido, se han descarriado. Por lo tanto, la justicia es el camino hacia la paz. Tú y yo tenemos que buscar ese camino. Dice, pero en realidad, esa gente que no tiene el amor de Dios, que no conoce del temor de Dios, pues tampoco conoce la senda de la paz. ¿Y quién es la senda de la paz? Si pueden ustedes declarar ya correctamente Juan 14:6, que también ya nos tenemos que aprender de memoria, mis amados hermanos, es como dice nuestro Señor Jesucristo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, dice el Señor, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la senda de justicia por la que tú y yo tenemos que caminar? ¿Cuál es el camino que debemos tomar? Jesucristo dice, yo soy el camino. Por lo tanto, tú y yo tenemos que caminar en esa bendita senda que es Jesucristo. Él es nuestro camino, mis hermanos. Pablo concluye esa argumentación y es bastante claro, ¿cierto? Que somos pecadores. Cada uno de nosotros estamos en el mismo bote que se hunde con todos los demás. Y necesitamos del Salvador, necesitamos de algo glorioso, algo sobrenatural que nos pueda rescatar del bote del que nos estamos hundiendo todos, porque todos somos pecadores. Pero como se los vuelvo a repetir, gloria sea para Dios, porque Jesucristo es la respuesta en un regalo grandioso para nuestras vidas, que Él se puso en sacrificio, en propiciación por nosotros. Y ahora es el que nos puede rescatar de ese bote en el que nos estamos hundiendo. El Señor Jesucristo nos ha rescatado, mis amados. Y las dos pequeñas palabras que siguen son de gran importancia ahí en el versículo 21. Pero ahora, di conmigo, pero ahora.
Ese pero ahora es una condicionante que aplica ya a nuestras vidas. ¿Por qué? Miren, habiendo planteado el problema, Pablo pasa ahora a describir la asombrosa respuesta de Dios, ¿ah? Esa gran respuesta que Dios tiene para nosotros, que es la justicia de Dios. Esa es la respuesta para ti y para mí. Esa es la respuesta que estábamos esperando para nuestra condición de irnos hundiendo cada vez más. La justicia de Dios se aplica a nuestra vida y es lo que nos saca a flote y tiene la capacidad de liberarnos, de sacarnos de la condición de pecado en el que estábamos. Esta justicia no es de parte de ningún hombre, es de parte de Dios y no puede lograrse a través de la ley, porque nadie, solamente Jesucristo, como se los vuelvo a repetir, Él es punto y aparte, como ya lo hemos estudiado. Él es 100% hombre, pero también es 100% Dios. Él como hombre nunca pecó. ¿Fue tentado? Sí, igual que tú y que yo. Él fue extremadamente tentado por el enemigo, pero él nunca cometió pecado. Entonces él está a punto y aparte. ¿Ah? Entonces, vuelvo a retomar. Esta justicia de parte de Dios no puede lograrse a través de la ley porque nadie ha guardado toda la ley. Ninguna persona ha podido guardar absolutamente los 623 mandamientos de la ley de Dios. Nadie ha podido. Si no peca en una parte, peca en otra, y si no en otra, y ese es el lío. ¿Ah? Entonces, el Antiguo Testamento, déjenme ver quién anda por ahí. Ya se corrigió. El Antiguo Testamento, mis amados hermanos, o sea, que es la ley y los profetas, ¿se acuerdan? El Antiguo Testamento está dividido en la ley, que es el Pentateuco, los primeros cinco libros de la ley, en donde está Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio. Esa es la ley, esa es la Torá, la ley escrita para el judío y ahora también para nosotros. Pero también está los libros de los profetas. Entonces, el Antiguo Testamento, que es la ley y los profetas, testifica de todo esto, de la justicia divina, y apunta hacia la respuesta de Dios, que es la justicia que Él trae a nuestras vidas por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta justicia, como les comento, llega de parte de Dios mediante la fe en Jesucristo. Y llega para todos, únicamente para todos los que creen. Aquel que dice que no cree en Jesucristo, pues ni pena, se le respetará su decisión, pero para él no habrá ese regalo. Para él no habrá justicia y tendrá que defenderse delante de Dios en el día del juicio, porque la palabra de Dios nos enseña que para todo ser humano está escrito que un día muera y después de eso presentarse en juicio delante de Dios. Si tú y yo no vamos justificados de antemano, el que no vaya justificado de antemano por la fe que puede ejercer y que debe ejercer en Cristo, pues se las tendrá que arreglar solo y tendrá que, obviamente, experimentar la ira de Dios. La gloria sea para el Señor, porque ahora tú y yo vamos justificados delante de Dios por medio de la fe en Jesucristo y vamos con nuestro abogado, que Él sabe cómo defendernos. El abogado es Jesucristo. Entonces, fíjense bien, esta justicia de Dios no se puede ganar, no la podemos comprar. Es solamente un don, un regalo, y es el regalo más maravilloso que tú y yo podemos recibir a lo largo de toda nuestra vida. Podrán regalarte un Rolls Royce, una mansión si tú quieres. Te podrán regalar el diamante más valioso del planeta Tierra. Te podrán regalar, es más, hasta un viaje a la luna si quieres. Y ahora ya hasta Marte están diciendo que ya va a haber viajes turísticos, ¿verdad? Pero nada se compara ese tipo de regalos, mis amados, con el regalo de la salvación y vida eterna, de la justificación delante de Dios. Porque ese regalo
va a trascender para la eternidad. Amén. Todos los regalos que podamos tener aquí en la tierra, aquí se van a quedar. El diamante, por más costoso y más maravilloso que pueda regalar una persona, el día que muera al que se lo regaló, ahí se va a quedar ese regalo. El viaje más costoso que puedan regalarle a alguien, se va a quedar naturalmente en ese recuerdo. Y cuando se olvide la gente al tiempo, se quedó ahí. Pero lo glorioso, lo que trasciende, lo que verdaderamente vale e impacta a nuestras vidas, es el regalo de la salvación, de la justificación que recibimos mediante la fe en Jesucristo. Y es un don, como les vuelvo a repetir, exclusivamente para todos aquellos que creemos en Jesucristo. Pablo entonces usa 3 imágenes para describir lo que ha conseguido la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección. Miren, cada una es como la cara de un diamante. ¿Se acuerdan? Los diamantes pues son cortados en diferentes caras, diferentes facetas. ¿Ah? Bueno, pues cada una de estas es como la cara de uno de esos diamantes. Y cada imagen está entrelazada con las otras. Cuando hacemos un corte en un diamante, ese corte se enlaza con el siguiente y el siguiente con el siguiente, y todos están entrelazados. ¿Han visto el panal de las abejas? Que se forma por medio de hexágonos, y cada hexágono está interconectado con los demás. Y es una figura fractálica que puede crecer tanto cuanto quiera, ¿verdad? Y puede disminuir tanto cuanto queramos. Entonces, así se entrelazan estas imágenes que Pablo nos da a través de la bendita palabra. Fíjense, primera imagen. Primero, se ha pagado la pena del pecado. La palabra justificación es una expresión que se usa en los tribunales de justicia. Por lo tanto, nosotros podemos, cuando lleguemos al tribunal de Cristo, ¿verdad?, podemos exclamar esa expresión y decir, estamos justificados por la gracia, por el mérito, por lo que Cristo ganó en la cruz del Calvario. Oye, ¿pero cuánto te costó? Nada. Es una justificación gratuita. El Señor me regaló ese don y por lo tanto yo lo puedo utilizar. Y hoy es el día de usarlo. Desde hoy no necesitamos llegar a la presencia de Dios cuando pasemos por la muerte física. Desde hoy tú puedes echar mano de la justificación gratuita que el Señor te da. Dios es un Dios justo, es un juez justo y no podría ignorar nuestra culpabilidad. Por lo tanto, ¿qué fue lo que sucedió? Dios vino en la persona de Jesucristo, ¿verdad?, para morir por ti y por mí. Y dice la palabra de Dios ahí en los versículos 25 y 26, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y a la vez Él es el que justifica a los que tienen fe en Jesús nuestro Señor. Por lo tanto, Él mismo pagó la pena. Él mismo descargó la ira que tenía por nuestras transgresiones. Como les he dicho en otras ocasiones, como cuando un padre descarga su ira porque su hijo se pasa de listo a cada rato y de repente lo tiene que poner orden, así Dios. Y no porque a Dios lo saquemos de sus casillas, pero Él tiene que poner orden. Pues ese orden lo puso en la vida de Jesucristo, siendo sustitución por nuestra vida, ¿verdad? Entonces, tú y yo somos justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, gracia, la palabra gracia significa amor inmerecido. O sea, es gratis. Tú y yo no lo merecíamos. No hay ningún mérito de nuestra parte. No podemos ganarlo. Simplemente tenemos que aceptarlo como un regalo para que nadie lleguemos delante de la presencia de Dios y digamos, yo pude comprar mi salvación.
No podemos. Nadie podríamos justificarnos delante de Dios por nuestra propia cuenta. Por lo tanto, como les comento, no hay lugar para jactancia, para que tú pudieras decir, yo no te necesité, Dios, yo no te necesité, Jesucristo, yo me salvé por mí mismo. Nadie podemos hacer eso. Jesús pagó la pena por cada una de nuestras acciones, por cada una de nuestras palabras, por cada uno de nuestros pensamientos erróneos a través de su muerte en la cruz. En el momento en que ponemos nuestra fe en Jesucristo, somos justificados y no tenemos ya nada que temer. La pena ha sido pagada. El acta de decretos ha sido anulada. Tú y yo debíamos una factura que nunca podríamos haber pagado. Pero ahora recibimos el don o el regalo de la justicia de Dios y Jesucristo pagó esa factura. Gloria a Dios, ¿verdad? Lo vamos entendiendo cada vez mejor. La segunda imagen que presenta Pablo es que se ha roto el poder de pecado sobre nosotros. Miren, la segunda imagen que Pablo usa proviene del mercado. Es esa condición o esa acción que mediante la redención que Cristo Jesús efectuó por nosotros. O sea, hubo un intercambio. En el mercado, ¿qué hacemos? Intercambiamos bienes de consumo por economía, por dinero, ¿verdad? Antaño, ¿qué hacíamos? En nuestro México querido se hacía el trueque. La gente traía algunos objetos que consideraba de valor, que otras personas necesitaban, y se hacía el trueque, se hacía el cambio, un intercambio comercial. Bueno, pues la imagen que utiliza Pablo en este sentido es exactamente lo que hacemos en un mercado. Hay un intercambio. Por lo tanto, la deuda también era un problema en el mundo antiguo. Si alguien tenía deudas, y deudas serias, era obligado, es más, a venderse a sí mismo como esclavo, con el fin de poder pagar las deudas. Entonces, fíjense bien, vamos a suponer que una persona se ofrecía en el mercado como un esclavo. Alguien podría tener piedad de esa persona y pagarle la cantidad que debía, o sea, redimirla. Esa es la acción de redención. Estaría redimiendo a esa persona pagando un precio de rescate. Bueno, ahora traigámoslo a nuestra condición. De la misma manera, para nosotros, la redención vino por medio de nuestro Señor Jesucristo. Él fue el que pagó, tuvo misericordia de nosotros, vio nuestra necesidad, vio que nosotros no podíamos pagar por el precio de nuestro pecado y por eso nos convertimos en esclavos del pecado. Y ahora Jesucristo aflojó, pagó, echó los billejos con su sangre preciosa. Amén. Por lo tanto, tus pecados son como una deuda en tu contra. Jesús, por su muerte en la cruz, por derramar su sangre en la cruz, pagó el precio del rescate. Lo podemos ver ahí en Marcos 10:45. Y de esta manera, ahora tú y yo somos libres para tener una relación con Dios correcta. Nuestra relación se restauró y recibimos la justicia de Dios. Vamos a leer, por favor, rápidamente. Se me está acabando el tiempo y ya voy a terminar, pero en la segunda carta a los Corintios, que también ya no las tenemos que casi saber de memoria, capítulo 5, versículos 17 y 18 y 19 y 20, dice la palabra de Dios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Tú y yo ya estamos en Cristo. Dice, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Dios restaura nuestra relación con Él, se reconcilia con nosotros. Es como cuando tú tienes un problema con una persona y le dejas de hablar, te deja de hablar. Pero llega el momento en que por alguna razón, causa o circunstancia, retomas tu relación con esa persona y se reconcilian. Bueno, tú y yo no podíamos reconciliarnos con Dios por nuestra cuenta, porque en primera ni lo deseábamos. Muertos en nuestros pecados y delitos, ni siquiera deseábamos escuchar de Dios.
Pero la gloria sea para el Señor, que al tener misericordia por nosotros, Él viene y busca reconciliarse con nosotros. Si teníamos que acercarnos a Dios, teníamos que dar miles de pasos para poder acercarnos a Dios. Él dio todos esos miles de pasos para acercarse a nosotros y nosotros solamente tuvimos que dar uno, el paso de la fe. Y así nos reconcilió el Señor con Él. Dice el versículo 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿Por qué? Porque ya había descargado toda su ira en Cristo Jesús. Por eso ya no toma en cuenta tus pecados, porque tus pecados ya fueron pagados ahí en la cruz del Calvario. Amén. Y dice, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, porque ahora como tú y yo ya estamos reconciliados con Dios, tú y yo podemos ser partícipes del reino de los cielos para llevar esta palabra de reconciliación a otros y que también vengan a la reconciliación con Dios. Tú y yo somos instrumentos de Dios para poder lograr eso. Dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, les rogamos en nombre de Cristo, reconcíliense con Dios. Al que no conoció pecado, o sea, Jesucristo, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en él. La gloria está para el Señor, mis amados. Esto está increíble, maravilloso. Dios ha restaurado tu relación con Él y ahora tú has recibido la justicia de Dios por gracia, como un regalo. Ahí está el intercambio, el trueque. Jesucristo tomó tu lugar, tomó mi lugar. Se hizo el intercambio de vidas, tu vida por la de Cristo en la cruz del Calvario. Tú y yo éramos los que teníamos que estar en esa cruz. Pero Cristo dijo, no, te amo tanto. Y ahora sí aplica Juan 3:16 y aplícalo para tu vida. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aplícalo para ti. Porque de tal manera Dios amó a Andrés, Dios amó a Luis Fernando, Dios amó a Ingrid, Dios amó a Consuelo, Dios amó a Nerias, a Sandy, Dios amó a Miguel Ángel, a Irma, a Dulce, a todos y cada uno de nosotros. Para que cuando tú y yo creyéramos en Él, no nos perdiéramos, sino que tuviéramos vida eterna. Ahí está la bendición, mis amados. Ahí está la respuesta maravillosa de Dios. Y por último, la tercera imagen que Pablo pone. Ahora se ha eliminado la contaminación del pecado. Esta es la tercera imagen de Pablo en este pasaje. Y viene desde el templo. Ahora ya no del mercado. Viene ahora desde el templo. Dice la palabra de Dios en Romanos 3:25, que Dios ofreció a Jesucristo como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, en la sangre de Cristo. La sangre de Cristo tiene poder, mis amados. En el Antiguo Testamento se establecieron leyes muy detalladas sobre cómo debía tratarse el pecado. Había un sistema tan elaborado, tan intrincado de sacrificio y muy complejo y muy completo que demostraba la seriedad del pecado y la necesidad de purificarse de ese pecado. Ya que el pecado se traspasaba del pecador al animal, ¿verdad? Y ese animal era sacrificado. Imagínense lo que decían. Cuando un judío, porque estoy hablando del Antiguo Testamento, cuando un judío pecaba, llegaba con el sacerdote y según el tipo de pecado que cometía y que quería limpiar o expiar o que fuese perdonado, para que me entiendan, llevaba un animal. Entonces, en el ara, en la piedra de sacrificio se colocaba el animal y le decían al pecador, a ese judío que había llevado ese animal, a ver, ven para acá, pon tu mano sobre la cabeza del animal. Voy a hacer el símil, aquí está el animal. Y le decía el sacerdote, ahora repite conmigo, hágase conmigo. Y el otro, el judío, el pecador decía, hágase conmigo. Y el sacerdote, lo que se hace con este animal, si yo no cumplo con el pacto que estoy haciendo de no volver a pecar en esta condición. Y de inmediato degollaban al animal.
le cortaban la cabeza y su sangre era esparcida, rociada en el altar. Entonces, ¿qué estaba diciendo en ese momento el judío pecador que llevaba a su animal a que fuera sacrificado por él? Estaba dando la autorización y estaba diciendo que se haga conmigo lo que están haciendo en este momento con ese animal si yo vuelvo a pecar. ¿Y qué creen? Que acababa de salir y como todo buen ser humano, ¿verdad?, que es el único animal, con el perdón de la expresión para los animales, que tropieza con la misma piedra 2, 3, 5 veces, iba saliendo de haber hecho su declaración, habiendo visto cómo mataban a ese animal y habiendo puesto su condición como ese animal, dando el autorizo que le hicieran lo mismo, salía ya abajo después de salir del templo, volvía a hacer lo mismo y se tenía que volver a formar para volver a venir a purificarse de ese mismo pecado. Así era, así era. Entonces, dice por eso, Hebreos 10:4, que es imposible que la sangre de los toros y de los machos cabríos, o sea, de esos animales, quite los pecados, porque se regresan y vuelven a traer a otro animal inocente que nada tiene que ver con las decisiones que tomó el judío pecador y lo tienen que volver a matar, más bien lo tienen que matar a otro. Entonces, el viejo sistema sacrificial, pues era solamente la sombra de lo que habría de venir. ¿Por qué la sombra? Porque después viene el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú y yo pusimos la mano en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y dijimos justamente como ese judío, ahora tú y yo, no siendo judíos, siendo reconciliados con Dios, pusimos la mano en nuestro Señor Jesucristo cuando iba a ser asesinado, cuando iba a derramar su sangre por ti y por mí. Pero ese fue el sacrificio perfecto, de una vez y para siempre. Tú y yo ya no tenemos que volvernos a formar. Tú y yo ya no tenemos por qué llevar animales de sacrificio. Tú y yo ahora hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. La expiación real vendría con el sacrificio de Jesús. Los que vieron la enseñanza de escuela dominical del domingo acerca de la expiación, lo expliqué correctamente y más ampliamente, nos dimos cuenta de que solamente por el sacrificio de Cristo podíamos nosotros venir a la redención de nuestros pecados. Solo la sangre de Cristo tiene poder. El sacrificio de expiación que fue ofrecido una vez y para siempre, como dice Hebreos 10:10, puede lavar realmente tu pecado, puede eliminar su contaminación que ha hecho en tu vida, puede quitarte de esas manchas, puede quitarte de ese olor apestoso que genera el pecado. Recuerden, el pecado apesta y el pecado mancha. Y tarde que temprano se echa de ver, tarde que temprano se huele. Por eso, Jesucristo fue el sacrificio perfecto, pues solamente Él vivió una vida perfecta. Y por lo tanto, a través de su sangre, recibimos la asombrosa respuesta de Dios. ¿Cuál es esa respuesta nuevamente? La justicia de Dios. Alabado sea nuestro Señor. ¿Cómo poder darle las gracias al Señor por ese don de la justicia que Él trajo a nuestras vidas? Y que solamente fue por ejercer nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Cómo poder agradecerle, mis amados hermanos? Pues simplemente entendiendo esto y comportándonos como lo que ahora somos. Somos hijos de Dios. Somos príncipes. Somos princesas. Mis amadas hermanas son las hijas de Dios. Las princesas de nuestro Señor. Comportémonos como tal. Ya no sigamos siendo plebeyos. Ya no sigamos arrastrándonos en nuestra basura. Dios nos ha dado una oportunidad más. Hay que darle gracias por su justicia que ahora se aplica a nuestras vidas, pero a través de la sangre de Cristo. Ahora tú y yo podemos recibir paz, esa paz que necesitamos. Podemos recibir perdón, podemos recibir libertad y podemos recibir purificación para nuestras vidas, mis amados. La gloria sea para el Señor. Que Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos siga guardando, que Dios siga poniendo en nuestra vida
ese deseo de seguir cada vez queriendo parecernos más a nuestro Señor Jesucristo. Es el tema del día de hoy. Vamos a darle la gloria a Dios. Amén